Los Dallas Mavericks, el equipo de Luka Doncic y Kyrie Irving, llega a las finales NBA para enfrentarse a los Boston Celtics en busca del título. Pero ¿cómo fue que este equipo con Luka, con Kyrie y con un montón de jugadores de rol, cómo fue posible que llegaran a esta instancia decisiva, ganándole a unos Clippers llenos de salones de la fama, a un Oklahoma City Thunder que era el mejor equipo de la conferencia y unos Minnesota Timberwolves que venían de arrollar a todos los rivales que se pusieron enfrente suyo? ¿Cómo llegaron a las finales los Dallas Mavericks? Repasemos mis 5 pilares para construir un equipo de campeonato y también cuál ha sido el más fundamental. El primer pilar es el más simple: tener a un jugador calibre top 5 de la liga. Lo hemos visto año tras año en los campeones, con Jokic, con Steph, LeBron, Giannis, Kawhi Leonard, LeBron de nuevo, Kevin Durant, Steph de nuevo, y la lista sigue y sigue. Y por supuesto lo tienen en el esloveno Luka Doncic, quien ya venía de una fenomenal temporada regular, candidato al MVP, y durante esta seguidilla de playoffs se consolida como posiblemente el mejor jugador del mundo. Mi segundo pilar va bastante acompañado porque es tener a un base calibre de campeonato, que en este caso sí es la superestrella, sí es Luka. Y en varios campeonatos anteriores también lo ha sido el mejor jugador, el que maneja los hilos. Jokic, Steph, LeBron, etcétera, etcétera. Y también entran jugadores Salón de la Fama como Rondo, como Tony Parker y otros más. Entran casos también como el campeonato de los Raptors, que Kawhi Leonard no era el que manejaba el balón, era Kyle Lowry, o con los Milwaukee Bucks, que Drew Holiday tenía esas responsabilidades, pero en general siempre necesitas a alguien así, quien comande la ofensiva, quien ponga la calma cuando las cosas empiezan a desestabilizar. El general del campo necesita un campeón. Y como dije, Luka cumple perfectamente ese rol y además tienen el lujo de, junto a él, tenerlo a Kyrie Irving, uno de los mejores bases de los últimos años. Y siguiendo el hilo de Luka y Kyrie, mi tercer pilar es tener bien claro cuál es el orden de ofensiva. ¿Qué quiero decir con esto? Pongamos el ejemplo Kyrie Irving. Él sobresalió excelentemente junto a LeBron James para ganar ese campeonato 2016. Luego se fue a hacer el alfa, digamos, a los Boston Celtics y las cosas no resultaron como quería. Después volvió a los Brooklyn Nets a hacer ese super equipo y bueno, ese colapsó por razones distintas, pero aún así Kyrie ya tenía asumido, él está por detrás de Kevin Durant y por detrás de James Harden en ese momento. Y ahora llega a los Dallas Mavericks asumiendo: yo soy el Robin para el Batman que es Luka Doncic. Pero no solo involucra a los dos mejores jugadores ofensivos, toda la ofensiva, todos los jugadores de la plantilla tienen que estar sincronizados. Pero ahora me pueden ver y decir, bueno, después de Kyrie y Luka, no hay claridad de quién es el tercer mejor jugador o el más importante en ataque. Puedes decir 4 nombres al momento de decir quién es el más importante. Bueno, puede pasar eso, pero al mismo tiempo saben perfectamente en qué momento tiene que destacar cada uno de estos. ¿Qué quiero decir con esto? Veamos partidos individuales de esta corrida de playoffs. ¿Necesitan que PJ Washington anote 7 triples en un partido? Puede hacerlo, y cuando no está en su momento puede ir a defender al alero más grande contrario. Necesitan que Daniel Gafford sea un spam de alley-oop, alley-oop, alley-oop y que consiga los puntos así fácilmente con pick and roll, con Luka y con Kyrie. Puede hacerlo, o puede tener partidos en que intenta 2 tiros en el encuentro. ¿Necesitas que Derrick Jones Jr. anote 25 puntos? Esta plantilla de los Mavericks está repleta de jugadores así que saben perfectamente cuándo y cómo intervenir. Y como ejemplo, digamos, negativo de esto, es la razón por la que alguien como Tim Hardaway Jr. perdió sus minutos en la rotación. Un Hardaway Jr. que durante buena parte de la temporada regular se le consideraba como candidato a sexto hombre del año, pero que ahora en playoffs apenas está viendo minutos. Porque Hardaway Jr. es exactamente el jugador contrario a lo que describo en este orden de ataque. Porque Tim Hardaway Jr. algún día se despierta y decide: voy a tomar 20 tiros en el partido sin ninguna razón aparente, te encestas 6 de esos y te sacas de un encuentro. Por eso dejó de estar en la rotación. El coach Jason Kidd se dio cuenta: necesitamos jugadores que sepan su rol activamente en ofensiva, que sepan quién es el primero, quién es el segundo, quién es el tercero, el cuarto, el quinto, el último, durante cada partido, cada minuto, cada posesión. Muy importante para un equipo de campeonato, y los Dallas Mavericks lo tienen perfectamente. Para mí el cuarto pilar se relaciona con tener una plantilla suficientemente profunda.
Y me pueden mirar y decir, eso suena bastante contraintuitivo, porque lo que siempre se dice de los playoffs en comparación a la temporada regular es que las rotaciones son más cortas, es que las superestrellas se importan más, en que terminan jugando al final 7 6 jugadores, pero vemos la historia reciente y las cosas no son tan así. Necesitas a esos jugadores al séptimo, al octavo, quizás hasta el noveno de la rotación que sean reales contribuidores para un básquetbol ganador. Y nuevamente quiero recurrir a la historia. Los campeones pasados, Denver Nuggets, sí, fue mucho Jokic, fue mucho Jamal Murray, Michael Porter Jr., Aaron Gordon, pero también necesitaba mucho a Christian Brown, a Bruce Brown, a Jeff Green, incluso un poco de Reggie Jackson, esos jugadores que te juegan minutos un poco limitados para estas instancias de playoffs, pero cada segundo cuenta. Y si es que tienes esas falencias al fondo de la rotación, te puede costar partidos e incluso series. Y vemos más atrás aún los Golden State Warriors del 2022, por ejemplo. Sí, mucho Steph, Clay, Draymond, pero también Kevon Looney, Wiggins, Otto Porter Jr., Gary Payton II. Jugadores así nunca te pueden faltar. Y volviendo al caso de Dallas Mavericks, también lo tienen, porque fuera de la alineación titular principal, tienen a un Dante Exum que te puede aportar ofensiva desde el banquillo, incluso teniendo a Luka y a Kyrie, nunca te hace falta más ataque. Tienen a un George Green, que es un jugador atlético, que es un jugador comprometido, que te puede encestar triples desde la esquina, que te va a perseguir a un jugador ofensivo contrario durante todos los minutos que esté en cancha, y por supuesto lo fundamental que ha sido el novato Derek Lively para hacer esa rotación en minutos con Gafford y tener 48 minutos de una gran presencia en la pintura. Y bueno, puedes mirar en el papel estos nombres y decir, ¿George Green es la clave de un título o de un equipo de título? Estamos hablando de Derek Jones Jr., de Dante Exum, que por un par de años estuvo fuera de la liga. Bueno, ese es el perfil de jugadores que estábamos nombrando antes, de jugadores como Otto Porter Jr., de jugadores como Norman Powell, jugadores que no resaltan tanto, pero que cuando están en este momento, cuando coinciden sus mejores momentos, sus mejores puntos de su carrera en un mismo equipo, eso es lo que te eleva de ser quizás un equipo de playoffs a ser un contendiente, o de ser un contendiente a un equipo que realmente aspira a un título. Y en este momento, estos jugadores de los Dallas Mavericks sí se están desempeñando a este calibre y quizás un poco más de lo esperado. La gran mayoría de estos jugadores que describo, como Josh Green, como PJ Washington, Derrick Jones Jr., son jugadores que principalmente son un poco respetables en general desde la línea de triple, pero que durante esta serie de playoffs se han tenido que hacer respetar mucho más, como mencionaba un poco antes. PJ Washington en cualquier momento te mete 30 puntos con 7 triples. Lo propio lo puede hacer Derrick Jones Jr., Dante Exum es una chispa ofensiva desde el banquillo, Josh Green también puede ser efectivo desde la esquina, hay que respetarlo mucho más de lo que se pensaba y con eso han agarrado por sorpresa a otros equipos, porque pueden lanzarle una cantidad de cuerpos increíble a Luka, a Kyrie Irving, tratar de frenarlos, pero si los jugadores de rol están jugando mucho más de lo que uno espera, de lo que uno planea, bueno, te quedas con las manos atadas y no sabes qué hacer. Y continuando, el quinto pilar y para mí el más fundamental de este equipo de Dallas, tienen una defensa de elite. Y esto también suena extraño porque como un equipo que tiene a Luka, a Kyrie y un montón de jugadores que no son All NBA defensivos, ¿cómo ellos tienen una gran defensa? Bueno, partiendo por el backcourt, si bien es cierto, Luka y Kyrie no tienen la mejor reputación, sí están teniendo de los mejores partidos defensivos de sus respectivas carreras. Se están poniendo enfrente de su defensor, se están sentando en la silla, están haciéndole la vida difícil, no están siendo conos como lo han sido en muchos partidos estos dos jugadores, están siendo mucho mejor de lo esperado en ese lado de la cancha. Y respecto a los otros jugadores, también se están desempeñando mucho más de lo que el ojo público puede dejar ver. Derrick Jones Jr. ha sido un jugador que ha saltado de equipo a otro equipo en la liga, pero sigue siendo uno de los jugadores más atléticos, más esforzados, que le pone más esfuerzo al perseguir a sus jugadores, al poner su cuerpo en la cancha, un jugador de esos que te luchan, que saltan, que te molestan, que todo equipo de campeonato necesita. Y tienes casos como los de PJ Washington y Daniel Gafford, que todas sus carreras han estado en equipos mediocres o hasta en esta temporada en de los peores equipos de la liga. Así que, ¿cuál es el esfuerzo defensivo que pueden aportar o cuál es el que realmente se puede ver cuando uno ve partidos de los Wizards o de los Hornets?
es casi nulo. Así que ahora cuando llegan a una situación realmente competitiva pueden destacar sus lustros defensivos. Y se ha visto. PJ Washington ha tenido exigencias muy fuertes en esta serie de playoffs. Y lo propio con Daniel Gafford, que ha tenido que aguantar la pintura. Pero también ha tenido la ayuda de alguien que ya mencionamos, el novato Derek Lively, que entrando a este draft se le mencionaba como un jugador que puede aportar bastante a un equipo de inmediato porque tiene la cualidad de recibir alley-oops y de defender la pintura. Pero nadie esperaba que podía ser tan efectivo en su temporada de novato, en especial en la defensa y en la protección del aro. Y los números se respaldan. Si bien durante toda la temporada regular los Mavericks son un equipo relativamente decentes en defensa, si es que vemos los números después de la fecha límite de traspasos de febrero que se trajeron a Washington, que se trajeron a Gafford, desde ese entonces hasta el final de la regular, fueron de los mejores equipos defensivos de toda la liga y lo siguen respaldando en esta corrida de playoffs. Pudieron defender perfectamente a un equipo con Harden, con Paul George y con un poco de Kawhi. Después Shaq Alexander, Jalen Williams, Chet Holmgren y después Anthony Edwards, Karl Anthony Towns, etcétera, etcétera. Muchos rivales de gigante calibre se han podido desempeñar perfectamente sin tener a un jugador, como dije, un jugador all defense o el NBA en cuanto a defensiva. No tienen a un Herb Jones, no tienen a un Lu Dort, no tienen a un Prime Kawhi Leonard, no tienen a un Alex Caruso, un Jaden McDaniels, un Rudy Gobert, para nada. Pero todo esto se convierte en defensa de equipo más que defensa individual. Y en eso entra la gigante labor que ha hecho el coach Jason Kidd. Yo he sido muy pero muy crítico de Jason Kidd en su campaña durante Dallas e incluso antes cuando estaba con Giannis en los Milwaukee Bucks, porque tiene temporadas muy disímiles. Llega a un equipo, tiene de las mejores defensas de la liga y después todo esto se cae. Se va a otro equipo y ocurre el mismo ciclo y estaba ocurriendo con los Dallas Mavericks. Cuando esos Mavericks anteriormente llegaron a finales de conferencia, también era por la gran defensa que estaban jugando. Luego eso se cayó un poco y no volvieron a esa instancia. Pero ahora este 2024 rearmaron la defensa. Nuevamente el coach Jason Kidd impuso lo que quiere ver de su equipo en cuanto a ese lado de la pista y ahora los tienen en finales NBA. Para muchos, estos Dallas Mavericks no fueron favoritos en ninguna de las series que han ganado durante playoffs, contra Clippers, contra Thunder, contra Timberwolves. Y creo que me coloco bastante en esa posición. Yo los tenía afuera en primera ronda en mis predicciones. Pero nos han callado la boca a todos. Todos los jugadores de la plantilla subiendo su nivel al perfecto calibre que se necesita para un equipo de campeonato. Y ahora llegan a estas instancias en que tienen una real opción de ganar el segundo título de su historia. Pero enfrente de ellos, por supuesto, tendrán unos Boston Celtics a quienes ya indagaremos en próximo video mañana, que hablaremos de la gran debilidad que tiene el equipo de Jason Tatum y compañía. Y para que no te pierdas eso, suscríbete al canal y mientras pasas por ahí, deja un me gusta y comenta qué te parece esta campaña de los Dallas Mavericks. ¿Cuál crees que es la gran clave del equipo de Luka Doncic y compañía para llegar acá? Házmelo saber, suscríbete. Muchas gracias por pasar por acá. Se viene toda la cobertura que necesitas para estas finales NBA y mucho más contenido respecto al básquetbol. Muchas gracias por la visita, reitero, esto ha sido Balón al Aire.